Buenos días, pues vamos a comenzar nuestra primera conferencia celebrando el Día del Suelo. El primer ponente es el doctor David Palma López, uno de los edafólogos o como a él le gusta llamarse pedólogos más destacados del país. Él colabora o trabaja en el Colegio de Posgraduados, ha generado más de 100 artículos científicos indizados y es un referente de los suelos tropicales del país. Sin más, le doy la palabra, doctor Palma, y adelante. Gracias por cedernos un poco de su tiempo. Al contrario, muy buenos días. Agradezco la invitación para participar en este cuarto simposio internacional del Día del Suelo, el cual pues trataremos de exponer algunas de las experiencias que hemos tenido en suelos tropicales. En esta ocasión quiero presentar esta parte de cartografía y clasificación de suelos en el estado de Campeche, el cual se hizo a dos escalas. Escala de reconocimiento, 1/250,000 y escala semidetalle, 1/75,000. Bueno, sabemos que del recurso suelo dependemos mucho para las cuestiones alimentarias y ahora para las cuestiones también de conservación del medio ambiente y sobre todo para la parte de los servicios ecosistémicos que recibimos. Entonces, la capacidad de estos recursos depende de la vida y los medios de vida para la producción de los alimentos. Y también sabemos que con el estudio de los suelos se pueden hacer predicciones más exactas, numerosas y útiles sobre usos específicos de las tierras. Entonces, existe la necesidad de incrementar los sistemas productivos derivados del campo en el estado de Campeche. Da motivo precisamente a este estudio que fue solicitado expresamente por la Secretaría del Desarrollo del Gobierno del Estado. Entonces, a pesar de la importancia de este recurso, hasta la fecha existía poco conocimiento de los suelos del estado de Campeche. El objetivo de este trabajo fue diseñar un programa de manejo y uso potencial de los suelos. Esto a partir de un levantamiento de reconocimiento y semidetallado de suelos del estado de Campeche. Ahorita les explico por qué se hizo en dos niveles. En esta ocasión les voy a presentar cómo se hizo el levantamiento y qué obtuvimos, cuáles fueron los hallazgos principales que obtuvimos en el trabajo. Bueno, la metodología aquí está bastante resumida, pero básicamente nos basamos en el enfoque geopedológico, el cual nos marca que primero tenemos que hacer un reconocimiento de la geomorfología del lugar. En este caso, hicimos reconocimiento de mapas de paisajes geomorfológicos y relieves. Para ello recopilamos información que ya estaba generada a través de diferentes autores y sobre los tipos de relieve usamos un modelo digital de elevación escala 1/50,000 del INEGI, ortofotomapas e imágenes de satélite tipo SPOT 2010. El estudio se realizó en 2013. Para determinar los tipos de suelos que hubieron, se hicieron una descripción de 324 perfiles que ya había hecho el INEGI, ya lo capturamos, ahora sí que lo recuperamos, y se hicieron 112 perfiles nuevos en lugares en donde no habían perfiles descritos. Para ello, cada uno de los horizontes de los suelos fue analizado química y físicamente con base en la norma 21 de recursos naturales. La clasificación que se hizo fue con base en la WRB, que en ese tiempo estaba vigente, la 2007, y se hicieron también verificaciones para la cartografía. Por lo tanto, fue así, realizaron 300 puntos de muestreo a nivel con barrenas tipo holandesa. La clasificación de la parte de estudio de semidetallado se hizo con base en la Soil Taxonomy hasta nivel de series de suelos. También se realizó clasificación por capacidad de uso y capacidad para riego. Y finalmente se definió por el uso potencial de los suelos.
Al mismo tiempo, como una parte colateral del trabajo, se hicieron la actualización del uso del suelo con base en recorridos de campo y puntos de entrenamiento para clasificación de imágenes satelitales tipo SPOT, y nos basamos mucho en la clasificación de uso del suelo y tipos de vegetación de Conavio, INEGI, Bueno y Sedowski. Ahora, ¿por qué se hicieron a 2 niveles? Miren, el estado de Campeche es uno de los estados que tiene más áreas naturales protegidas. Y como sabemos, las áreas naturales protegidas pues no pueden ser empleadas para la cuestión de agricultura intensiva. En algunas partes se puede usar agricultura tradicional, pero no es común. Entonces, a esa parte de los que están aquí marcadas como áreas protegidas, se incluyeron en el estudio de reconocimiento de toda la superficie del estado de Tabasco. Y eso se hizo a nivel, Alcara, perdón, 1.250.000, nivel reconocimiento. Y toda la parte amarilla, que es lo que se puede usar para cuestiones agropecuarias o forestales, se realizó a escala 1.75.000 a nivel semidetallado. El área mínima cartografiable que se eligió para las áreas naturales protegidas, el nivel de reconocimiento fue 156 hectáreas, y para la parte más de semidetalle, 15 hectáreas. Este es el resultado del mapa de vegetación y uso del suelo, por supuesto. No espero que se logre distinguir a la distancia esta clasificación que se ha visto aquí, pero se separaron los diferentes tipos de selva, también las partes de mangle, los petenes, los matorrales, el palmar, la vegetación halófita, vegetación hidrófita, pastizales, cultivos semiperennes, cultivos perennes y semiperennes, cultivos anuales, cuerpos de agua, asentamientos humanos y la poca agricultura de riego que se tiene en esta área principalmente. Dentro de la clasificación geomorfológica, primero se trabajaron lo que les llamamos sistemas terrestres. Y entonces aquí este mapa, esta es escala 1.250.000, se presentan los sistemas terrestres encontrados. De la planicie litoral, la planicie fluvio-palustre, la parte carsotectónica en planicies, carsotectónica en lomeríos, los cuerpos de agua, que incluye aquí la laguna de términos, y las áreas urbanas que se separaron. Estos sistemas terrestres fueron subdivididos en paisajes geomorfológicos. Y entonces aquí se presenta el mapa de paisajes geomorfológicos, en este caso 23 paisajes geomorfológicos que están aquí enumerados dentro de cada uno de los sistemas terrestres que anteriormente les comentaba. A su vez, estos paisajes geomorfológicos se subdividieron en 47 tipos de relieve. Aquí ya es imposible ver la leyenda, pero bueno, estos fueron los relieves encontrados tanto a la escala 75.000 más intensiva como a la escala 250.000. En cada uno de estas relieves se ubicaron precisamente los perfiles de suelo que se habían recuperado del INEGI, que se tenían ya descritos, y nos permitió ubicar los perfiles donde no teníamos información. Y con base en esa información nueva de la clasificación, pues de la descripción, hicimos la clasificación de los suelos para el nivel reconocimiento utilizando el tercer nivel de la WRB 2007. Y aquí se presenta el mapa a escala 250.000 de los diferentes subunidades de suelo encontradas en la zona. No me detengo mucho porque después le explico un poquito más ya con los perfiles de los suelos. Esto nos da que el estado de Campeche tiene estos siguientes grupos mayores de suelo. El más importante, que son los leptosoles, en 48%, alrededor de 48%, los glisoles en 16.56%, y posteriormente en diferentes porcentajes, lubisoles con 6.26%, nitisoles con 8.49%,
regosoles con 0.23, solonchaks con 1.83, stagnosols con 2.71, vertisols con 6.93, arenosols con 0.52, calcisol en 0.97, cambisol con 0.75 y fluvisol con 0.35 y los FESTEMS 0.69. Y encontramos también histosoles, suelos orgánicos, sobre todo alrededor de la laguna de términos, en 1.93%. El total de la superficie estudiada, pues aquí se detalla, son 5.775 hectáreas. 5.775.000 hectáreas. Bueno, los principales suelos encontrados, aquí los leptosols, aquí tiene la ubicación de las diferentes subunidades, pues son suelos delgados con muy poca fertilidad, algunos precisamente no pueden explorar mucha zona radicular los cultivos, algunos están con pendientes bastante pronunciadas, presentan una vocación forestal o conservación de la vida silvestre principalmente. Lo estamos clasificando por su capacidad de uso como de 7ª y 8ª clase. Los gleysols que son profundos, tienen la problemática de inundación, están en diferentes partes del estado y presentan normalmente mediana fertilidad a muy alta. Son generalmente arcillosos, aunque encontramos algunos gleysols también arenosos. Presentan estas coloraciones grisáceas en el perfil, lo cual nos indica el estado de anaerobiosis durante la mayor parte del año. Se clasifican como 3ª, 4ª y muchos de ellos como 5ª clase, lo cual los demerita para su uso agrícola. Los lubisoles son los suelos rojos que se encuentran sobre todo en áreas altas de los terrenos. Son profundos, presentan una pH de neutro a ligeramente ácido, son bastante fértiles, presentan un relieve plano, lo cual los indica como aptos para la agricultura, presentan una alta vocación agrícola, se clasifican como 2ª, 3ª y 4ª clase dentro de la clasificación de capacidad de uso de los suelos, lo cual nos hace que lo podamos recomendar para su uso agrícola. Los vertisoles son los suelos arcillosos que durante la época de secas se forman grietas, presentan mucha arcilla, son profundos, son bastante fértiles, presentan un relieve plano y la mayor parte de ellos vocación agrícola, clasificándose también como 2ª, 3ª y 4ª clase dentro de la clasificación de capacidad de uso. Los nitisoles son los suelos rojos brillantes, son profundos, son bastante fértiles, bien drenados, presentan relieve plano y una vocación agrícola que los clasifica en 2ª, 3ª y 4ª clase. Y se ubican sobre todo en zonas aledañas a las partes de los leptosols. Fluvisoles son muy pocos, de hecho la mayor parte de la superficie de Campeche pues no es fluvial, es derivado de la descomposición de rocas calcáreas. Entonces presenta un gran porcentaje de materia orgánica, son profundos, fértiles, bien drenados, con relieve plano y tienen el problema de que se inundan periódicamente sobre todo en la época de lluvias. Eso lo demerita para tener como clase 2. Y estos suelos estagnosoles, que son los que reciben agua de la superficie del suelo, que se estanca y forma estas coloraciones grisáceas en la superficie. Estos suelos son profundos, presentan colores pardos, fértiles, poco drenados, presentan un relieve plano ligeramente cóncavo y están clasificados como 2ª, 3ª y 4ª clase dentro de la clasificación de capacidad de uso. Los cambisols son suelos profundos de colores pardos, fértiles, bien drenados, relieve ondulado y están ubicados básicamente aquí en esta parte en donde están colindando con el estado de Tabasco. Los regosols son los suelos que no han logrado un desarrollo fuerte en la parte de los horizontes y está muy mezclado el suelo con el material de origen, que sería horizontes CR. Entonces, ubicados aquí principalmente en la zona costera, donde
colinda con el Golfo de México. Son arenosos, abundantes conchas marinas en sus horizontes, bien drenados, con un nivel freático elevado, y se clasifican como suelos de quinta clase. Los solonchaks, que son suelos salinos y que se encuentran también cercanos tanto a las lagunas de términos como a la parte de la costa, casi todo el litoral de Campeche, se encuentran inundados frecuentemente, presentan colores grisáceos, producto de la glaciación, son salinos, son mal drenados, presentan un relieve cóncavo y no se recomienda para uso agrícola. Se clasifican como sexta, séptima y octava clase. Los arenosoles son suelos sueltos, poco profundos, de color pardo, de muy baja fertilidad, poco drenados, relieve plano, clasificados como cuarta y sexta clase dentro de la clasificación de capacidad de uso, y se ubican en algunas cerca de la costa principalmente. Los cistosoles son los suelos orgánicos que les comentaba, que están colindando aquí a la laguna de términos y en la parte también ya más hacia el norte de la costa. Presentan una inundación en gran parte del año, lo que provoca que la materia orgánica no se descomponga, se mantenga, digamos, resiliente. Como podrán notar, dado a la inundación, es muy difícil hacer perfiles de suelo, por lo cual tenemos que reconstruir el perfil de suelo en la superficie. Presenta nivel freático elevado, con colores oscuros, poco drenado, un relieve cóncavo y una acumulación muy fuerte de materia orgánica que varía desde el 20% en algunos hasta el 60 a 70% en otros. Se debe de reservar para la vida silvestre, son de la clase séptima y octava. Los FeOCEM son producto de la descomposición de las rocas de carbonato de calcio, pero que conservan bastante materia orgánica ya humificada en sus horizontes A. Presentan saturación de bases muy fuerte en la parte superior, colores oscuros, bien drenados, relieve cóncavo convexo en algunas regiones y se clasifican como suelos de la clase 3. Entonces, este es el resumen de las unidades de suelo encontradas. No me voy a detener. Ustedes seguramente si quieren contar con la presentación, con gusto les comparto la presentación. Al final les doy mis correos electrónicos. Bueno, y ya para la parte de escala de 1.75.000, la zona fuera de las áreas naturales protegidas, lo que está marcado aquí en gris, aquí hicimos clasificación por taxonomía de suelos, donde identificamos los subgrupos, las series de suelos. Al final hicimos la capacidad de uso, las clases de riego y de uso potencial. Esto no lo hicimos para la escala, ¿cómo se llama? 250.000, dado que, les decía, se incluyen las áreas naturales protegidas y por tanto no queríamos propiciar usos agrícolas. Esta es los 30 subgrupos de suelos que identificamos en la Soil Taxonomy de estas áreas. La cartografía se ve mucho más definida que en la anterior de 250.000 y esto nos da mayor seguridad en la definición de los límites, sobre todo. Y este es el mapa de las 72 series de suelos que observamos, que encontramos en Campeche. Y aquí, por ejemplo, presentamos al orden Alfisol. El orden Alfisol tuvo cantidad de subgrupos y presentó estas series de suelo. Los nombres de las series de suelos, como tengo que aclarar, que se les pone en base en donde los encuentra uno o dos suelos y son normalmente nombres locales de los lugares en donde se encontraron. Entonces, estas series de suelos, por ejemplo, se clasifican de 1 y 2, primera y segunda clase. También las características son suelos para riego, y primera, segunda, tercera y cuarta clase para capacidad de uso. Son suelos profundos,
limitados tal vez un poco por el mal drenaje interno y son susceptibles a inundaciones temporales, así como la profundidad de la roca. Y fíjense la variabilidad que hay dentro de los alfisoles. Tenemos suelos como este, que son suelos bastante bien oxidados, y suelos que presentan óxido reducción dentro de su horizontes. Los entisoles, que son los suelos recientemente formados, obtuvieron estos subgrupos de suelo, se lograron cartografiar, y estas series de suelo, variando en la clasificación con fines de riego entre segunda y cuarta clase y con la capacidad de uso entre segunda, tercera, cuarta y quinta clase. Entonces, muchos de ellos presentan problemas de inundación, como se muestra aquí. Presentan muy buena textura, se localizan en los márgenes del río Parizada principalmente. Están delimitados o limitados más bien por el drenaje interno. Algunos presentan alcalinidad y algunos problemas de permeabilidad por manto freático, con manto freático elevado en algunas zonas. Los encontramos cultivados con maíz, frijol, pastizales, frutales. Los vertisoles, que son los suelos arcillosos que se agrietan durante la época de seca, presentaron 3 subgrupos de suelo y 7 series de suelo, clasificados la mayor parte por riego, clase 2, y clase 2, 3 y 4 por su capacidad de uso. Son suelos formados de materiales sedimentarios compuestos por arcillas sedimentarios y producto de las rocas sedimentarias, perdón, que se tornan muy plásticos y pegajosos cuando están húmedos y muy duros cuando se secan, por lo cual estos se dan origen a grietas que normalmente afectan en la zona de enraizamiento sobre todo los cultivos perennes. Presentan mal drenaje interno y son susceptibles a inundación temporal. El relieve es plano y en capacidad de uso se clasifican como segunda, tercera y cuarta clase. Este sería un perfil representativo de este orden de suelo. Los inceptisoles, que son suelos que están ligeramente formándose y que presentan ya un horizonte que se diferencia de los horizontes A y C, que se llama horizonte cámbico, y esta diferenciación en el caso de la zona de estudio pues se debe principalmente a la glaciación y a la coloración producida por la oxidación. En algunos casos se presentó una ligera acumulación de arcilla en el horizonte B, que no calificaba para que fuera alfisol. Presenta 3 subgrupos de suelo y en este caso 8 series de suelos. Presentan una topografía plana, morfológicamente presentan perfiles de formación reciente en los cuales se destaca la presencia del horizonte que les comentaba, cámbico. Son susceptibles a erosionarse en algunas partes debido a las pendientes y se relacionan en un relieve regular convexo, que algunos de estos son muy delgados y con un drenaje excesivo, por lo cual se clasifican como tercera, sexta y séptima clase, de los cuales la sexta y la séptima clase pues no se recomiendan para el uso agrícola, únicamente para algunos pecuarios o bien la reserva de la vida silvestre. Y los suelos orgánicos pertenecen al orden Histosols, con un solo subgrupo y una sola serie de suelos. Se clasificaron, pues estos suelos no se deben usar para la agricultura, dentro de la clase octava. Son suelos típicos de zonas húmedas que tienen un elevado contenido de materia orgánica, poco descompuesta y con una densidad aparente muy baja, por lo cual localmente también les llaman tembladeras o pantanos. En este caso, los suelos de Campeche presentan alta alcalinidad o sodicidad en algunos casos y el drenaje es deficiente en todo el lugar donde se presentan. Están relacionados con un relieve plano o ligeramente cóncavo y corresponden a suelos profundos débilmente desarrollados. No se recomiendan para su uso agrícola, debe de reservarse para la reserva de la vida silvestre. Y algunos molisoles, que estos fueron los más diversos en cuanto a subgrupos y a series de suelo, y también los más extendidos. Son superficiales a moderadamente profundos, tienen horizontes superficiales oscurecidos
estructurados, bien desarrollados, de consistencia friable y altos en bases intercambiables. En cuanto a, en algunos lugares presenta mal drenaje interno, poca profundidad del suelo, es decir, la roca se encuentra muy cercana a la superficie y presenta inclinación en pendientes y erosión, lo cual hace que sean riesgosos para su uso agrícola en algunos casos. Bueno, una vez que establecimos las series de suelo, nos dimos a la tarea de clasificarlos para su capacidad de uso. Y entonces la capacidad de uso o clasificación de las 8 clases nos identifica estas 32 clases de capacidad de uso en esta a escala 75.000 en la parte fuera de las áreas naturales protegidas. También encontramos o detectamos 14 clases de capacidad de riego. Los colores están semaforizados de tal manera que los verdes son los mejores y los rojos son los que no deben de, por ejemplo, en este caso no deben someterse a riego. Entonces, ya visto la parte del uso potencial, recordemos que las clases primera pueden usarse tanto para vida silvestre, bosque, pastoreo, pastoreo intensivo, cultivo limitado, cultivo moderado, cultivo intensivo, cultivos muy intensivos. Y esto va provocando que dependiendo de la clase que va avanzando, pues la limitación para su uso es más fuerte. De tal manera que llegamos a la clase octava, en donde únicamente se recomiendan para vida silvestre o bosque, conservación del bosque o la selva que se encuentre sobre de ellos. Entonces, visto esto, este es el mapa del uso potencial de los suelos presentado a escala 75.000. Y si nosotros transformamos esto a uso visto desde el punto de vista cuáles serían los mejores para agricultura, para pastoreo y para reserva de la vida silvestre, pues nos da un panorama de este tipo. Toda la parte verde es lo que se recomendaría para uso agrícola, desde cultivos intensivos y muy intensivos. La parte amarilla serían los suelos donde se recomienda cultivo moderado y limitado, a veces incluso cultivos tradicionales. Sobre todo lo que afecta primordialmente aquí es la profundidad del suelo. La parte azul, que son suelos menos profundos, un poco menos profundos todavía, son para pastoreo tanto intensivo como limitado, y la parte roja es lo que hay que dejar como reserva de la vida silvestre. Y aquí encontramos una recomendación que le dimos precisamente a la Secretaría de Desarrollo, que podían ampliar sus áreas naturales protegidas a estas partes de suelos que de todas maneras no tienen uso agrícola. Y entonces mejor dedicarse a la actividad ecoturística, que es mucho más, digamos, en el lugar, es mucho más te deja más dinero que la parte agrícola en esos suelos. Y esto fue entonces el trabajo que les presenté. Estos son los autores que participamos en este trabajo: servidor, el doctor Zavala, el doctor Bautista, los maestros Marcos Morales, Antonio López y los ingenieros Edgar Schirma, José Luis Gallegos y Israel Contreras. Los correos aquí están, pero si quieren anotarlos para que en un momento dado quieran más información, con gusto se las proporcionamos. El primero es dapalma, no se logra ver muy bien por la cuestión del color amarillo, dapalma@colpos.mx, y el segundo correo es palmadave@gmail, aquí la G es minúscula, gmail.com. Muchas gracias por su atención. Bien, pues tenemos tiempo para algunas preguntas. Tenemos algo en el chat. Bueno, aquí dice: buenos días, los mapas y las bases de datos se encuentran disponibles. ¿En qué formato se tienen? Las mapas los tenemos en formato, los podemos proporcionar en formato de JPG, pero también ahorita estamos trabajando con el Campus Campeche para tener los shapes
lo más disponible posible. Yo creo que esto estaremos hablando de marzo, abril, marzo. Yo creo que estaríamos ya teniendo disponibles los shapes para también compartirlos. Bien, y bueno, tal vez también podamos utilizar la plataforma del Grupo Mexicano de Edafología Aplicada, www.suelos.org.mx, donde se pudieran poner estos mapas. Sí, El por doctor supuesto. David Palma es miembro de este grupo. Bueno, aquí Cristina Montiel pregunta qué tan someros y qué tan profundo pueden llegar a ser los suelos de Campeche de los que nos platicó. Muy bonita presentación, felicidades. Primer fan. Sí, los leptosoles varían desde algunos centímetros, estamos hablando de 2, 3 centímetros en algunos casos, hasta llegar a los más profundos, que serían los que tienen 20 centímetros de profundidad. Los cambisoles, los cambisoles presentan profundidades un poquito mayores, y sobre todo los feocen, por ejemplo, tienen alrededor de 40, 50 centímetros de profundidad. Entonces, va variando mucho. También una de las premisas que nosotros teníamos antes de empezar el estudio, decía, bueno, va a ser muy fácil porque es pura piedra. No es cierto, ¿eh? Hay mucho suelo. Lo que pasa que también por la parte de formación geológica de esta península de Yucatán, pues hay bastante roca aflorada en la superficie. Pero hay una variabilidad de profundidades. Y más o menos el campesino ha reconocido esto cuando el uso. De tal manera que los suelos muy delgados normalmente los deja más tiempo para que se recuperen un poco de vegetación, y posteriormente van sembrando en las áreas dentro de los suelos delgados, las áreas que son un poquito más profundas. No tienen un uso muy intensivo los leptosoles. Tal vez habría que decir también que el estado de Campeche, a diferencia de Quintana Roo y Yucatán, es de karst maduro. Esto hace que los suelos sean más profundos y más desarrollados en comparación con los de karst reciente. Es otro mundo Campeche, nada que ver con Yucatán y Quintana Roo. Sí. Y nada que ver con Tabasco tampoco. Exacto. Bien, Joel Zavala pregunta, ¿los gobiernos del estado, pasado o actual, han aplicado el mapa de suelos para planificar el uso agropecuario? El anterior, hace 2 sexenios, utilizaron el mapa de suelos, sobre todo el semidetallado, para hacer una programación de aptitudes para cultivos. Se estudiaron, ya no me fue posible trabajarlo un servidor, pero sí colaboré. Trabajaron 42 especies de plantas. Entonces el mapa fue usado para determinar en dónde era más propenso o más fácil o más, menos riesgoso el cultivo con las diferentes plantas. Todo eso se encuentra dentro de la página del gobierno del estado, todos los estudios que se hicieron para esos cultivos. Se trabajaron desde cultivos anuales como maíz, frijol, arroz, inclusive, porque hay una zona palizada muy fuerte de cultivo de arroz, hasta cultivos muy nuevos como sería lichi, rambután, que se querían implementar, ¿no? Campeche tiene un potencial agrícola muy, muy grande. O sea, su frontera agrícola todavía es bastante limitada. Entonces tiene muchas zonas que se pueden dedicar a esta actividad, y de hecho uno de los problemas que tienen poca población. Entonces necesitamos, pueden intensificar mucho su actividad de cultivos. Muy bien. Bueno, aquí tenemos, bueno, son una pregunta más, o ya no hay nada. Bueno, creo que ya no. Pues agradecemos al doctor
David Palma, su presencia. Y pasamos a la siguiente. Gracias, David. Un abrazo. Cuídate. Igualmente. Hasta luego. Muchas gracias por su atención.